Para mí eso es una diferencia muy importante y fundamental. La diferencia entre el Carlos Castaneda personal y la entidad que yo entiendo que es el Nagual. Es como una emisora de radio, algo abstracto, algo que ha estado emitiendo por toda la vida y yo he estado recibiendo. Este es el Nagual. Y lo más concreto y personal que recibí de lo que era el Nagual era a veces en un cursillo. Recuerdo ciertos cursillos, como el de la Bahía y una vez en Enheim, que hubo una energía magnífica con miles de personas y la charla del Nagual fue fabulosa. Algo pasó. Él estaba tan empapado de energía, estaba prácticamente flotando mientras hablaba de percibir energía. Yo estaba en silencio. Por 2 horas solo estaba concentrado en la charla y callando en mi diálogo interno. Estaba percibiendo. Y entonces se bajó esa persona del escenario, radiante, como no sé qué, nunca vi nada parecido. Radiante de verdad y de alguna manera flotando por encima del suelo. Se vino hacia mí por casualidad y me abrazó y me apretó y sentí amor. Fue como un momento suspendido en el tiempo, solo un momento. Y fue lo más concreto y personal que yo haya recibido. Y yo amaba a ese ser más que nada. Simplemente fue como, wow. Pero luego se fue y la vida siguió. Y en otro momento me encontré con esa misma entidad hablando necedades en su propia casa, donde fui invitado a una fiesta y me pareció desagradable. Pero eso, en el mejor de los casos, era Carlos Castaneda, y yo no era capaz de percibir otra cosa. Yo dudo, y no creo que alguien lo pueda saber con certeza, que exista un Don Juan Matus literal y físico. De todas formas, no creo que sea ficticio en el sentido de irreal, porque hay un poder en este carácter que ha formado su propia realidad, que no es literal ni física, pero perfectamente real. Tiene efectos en el mundo, la gente vive por esa realidad. Guían su comportamiento por el encuentro con ese ser ficticio, Don Juan. Si esto es ficción y no un hecho, él creó una realidad y puede ser un camino espiritual. Esto sugiere una enseñanza resultante que para mí es muy importante, que es el poder y la realidad de la imaginación. Quiero decir, ¿qué es lo que creó estos escritos si no son hechos? ¿Y qué es lo que creó las realidades en las mentes de todos esos lectores, si no el poder de la imaginación? Esto para mí se vuelve una fuente occidental chamánica, a la que cualquiera de nosotros que no sea de Sonora o de Cajamarca, Perú, puede acceder. Así que me parece que Don Juan y Carlos, dentro y fuera de los libros, crean algo que da testimonio del poder de la imaginación como proceso, y nos da un producto de ese proceso, que son las historias del chamanismo, que nos han despertado hacia esa fuente del legado espiritual del planeta. And it gives us a product of that process, namely the stories of shamanism, which has awakened us to this resource of the spiritual legacy of the planet. The Aborigines say that the big stories in life are stalking the right people to tell. Los aborígenes dicen que las grandes historias en la vida acechan a la gente adecuada para contarlas como depredadores de la selva. Las grandes historias cazan a la gente que las cuenta. Las grandes historias de nuestras vidas nos cazan en sueños. Los guardianes del conocimiento que nos pertenece a nivel del alma y del espíritu, que nos perteneció antes de venir aquí, nos están cazando. Nos cazan en sueños donde las inhibiciones de la parte izquierda de nuestro cerebro y las ocupaciones cotidianas no están. ¿Para hacer el qué? Ponernos en contacto con lo que se entiende como nuestra gran identidad. Los acontecimientos y circunstancias en nuestra vida cotidiana tienen su origen y sentido en un orden más profundo de realidad. Los chamanes tradicionales, por ejemplo, dicen que nada en la vida cotidiana ocurre hasta que no se sueña. De la misma manera vemos el futuro en los sueños que creamos o tenemos parte en crear.
en los sueños para nosotros mismos y quizás para el planeta entero. Yo creo que esto es así, y creo que si no estamos en contacto con ese proyecto de creación, estamos limitando nuestro mundo y nuestra experiencia del mundo de una manera espantosamente radical. Y digo espantosamente radical porque si no estamos en contacto con esa experiencia más profunda, sentir, somos capaces de hacernos cosas a nosotros mismos, a nuestro alrededor y unos a otros que no seríamos capaces de hacer si estuviéramos en contacto con la naturaleza más profunda y el propósito de la vida. No podemos seguir destruyendo nuestro medio si estamos en contacto con ese nivel más profundo. Si sabemos que el mundo sueña, compartimos el sueño del mundo. Si sabemos que los árboles sueñan, compartimos los sueños de los árboles. Si sabemos que los animales sueñan, compartimos los sueños de los animales, como lo hacen todos los chamanes, por ejemplo. Lo podemos percibir en la vida cotidiana. Y no podemos hacer a nuestro karma lo que le estamos haciendo. Si sabemos que en los sueños podemos compartir las vidas de otra gente, saber cómo es vivir sus vidas, saber cómo es andar con sus zapatos, no podemos hacerles daño e incluso ser indiferentes para con ellos como lo hacemos de otra manera. Si sabemos que soñar es una dimensión más profunda de la realidad, un mundo real, quizás más real que el mundo cotidiano, antes de ser un mundo de fantasía, entonces traer magia de aquel mundo a este y volver a llenar de encanto nuestra vida. Cuando empezaron las clases, todos estaban ansiosos de ser elegidos para formar parte del grupo secreto de Castaneda para luchar por conseguir la percepción abstracta. Pero el círculo interior de Castaneda era como una cebolla. Había muchos niveles que traspasar antes de llegar a su centro, y como todos yo estaba deseando ser llevado más adentro. Así que me esforcé para llegar hacia adelante en la sala, para que él pudiera darse cuenta de mí. Funcionó, y parecía tenerme simpatía, pero mientras pasaba el tiempo aumentó la diferencia entre vivir el camino solo o bajo el mandato de su líder. Un día, en un evento en el que Castaneda leía en público, yo no quería que sintiera mi duda, así que me quedé atrás en la sala para esquivar la fuerza de percepción de Castaneda. Al día siguiente, recibí una llamada de uno de sus protegidos preguntando por qué no había acudido a clase. Le dije que quería poner a prueba mi ego y darle a otro la oportunidad en la primera fila, y conté lo acontecido para demostrar que había estado presente. Satisfecho, el protegido colgó, y yo suspiré aliviado. Me había salvado. Minutos más tarde llamó de nuevo, con instrucciones explícitas de que Castaneda preferiría que yo estuviera delante en la sala. De nuevo estaba en el lío, y a solas conmigo, con el desapego del guerrero. Castaneda me había enseñado bien. Una ola de energía que él llamaba el hábito de la confianza me sobrevino. Sabía lo que había que hacer. Me había situado a la vista suya, y tenía que aplicar sus propias enseñanzas en contra de él para seguir recibiendo el valor de su conocimiento. Debe de haber habido otros como yo, pero no me atrevo a dar la cara como para encontrarles. Meses más tarde mis dudas disminuyeron cuando Castaneda me cogió de lado y me dijo cuán impresionado estaba por mi progreso. Mi ego celebraba el cumplido, pero ¿era de verdad o mera manipulación para echarme? Juzgué la situación usando las directrices del propio Castaneda y concluí que aunque él luchaba por desempeñar sus métodos, el mito tuvo poder propio. Así que consideré quién se había equivocado. Yo por abrazar el camino y secretamente rechazar su líder, o aquellos compañeros que se entregaban con cuerpo y alma.